Saludos cordiales desde Mesoamérica. Soy Mario David García, magíster en Derecho Procesal y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario. La situación que vivimos es una situación inédita en la historia de la humanidad y en Latinoamérica pues se deja sentir con especial rigor por una serie de circunstancias que incluyen nuestros inacabados sistemas políticos. Ciertamente el derecho se instrumentaliza y ciertamente también la situación económica que padecen nuestras naciones es preocupante. Pasarán décadas para que se pague los gastos en los que se han incurrido, muchas veces especulando sobre soluciones para esta pandemia y el COVID-19, cuya transferencia, cuyo contagio es muy acelerado y se insiste en reputarlo como mortal. 10% es el cálculo al día de hoy que se hace de pérdida del Producto Interno Bruto por parte de entidades internacionales dedicadas a la cuantificación de la economía mundial. En la instrumentalización del derecho, en particular, los gobiernos han recurrido a los socorridos estados de excepción. Eso tiene incidencia en el derecho y sobre todo en las garantías de la persona, en las garantías individuales. Y ciertamente también esta lesión que se provoca con los estados de excepción, que es una herencia de la Revolución Francesa. Recordamos que en 1791 la Constitución, producto de la Revolución Francesa, incluyó el état de siège, que fue un estado de sitio que luego las diferentes legislaciones fueron integrando a su normativa que se puso vigente. De alguna manera, los estados de excepción tienen pues su origen en la propia Roma republicana. Recordamos que en el 509 a.C., Tarquino el Soberbio fue defenestrado por los romanos, asumiendo el poder dos pretores, dos cónsules se les llamó después, para dividir el poder. La idea esencial era controlar y limitar el poder. Aún así, 11 años después de defenestrar a Tarquino el Soberbio, se produjo la primera designación de un magister populi, que recayó en el 498 antes de Jesucristo en Tito Laercio Rufo. ¿Cuál era la tarea del magister populi? Pues asumir el poder para solucionar un particular problema que afectaba a la sociedad. Ciertamente se aplicaron criterios muy definidamente, digámosle, constitucionales, porque cierto es que era un régimen excepcional con un periodo máximo de 6 meses. No podía permanecer el magister populi ni un día más. Debía ser nombrado o por el Senado o por los cónsules, de manera unánime. Y en tercer aspecto, que era importante, es que siempre se designó en defensa de la República, no en aniquilación de la República. Pasaron los años, la Carta Magna es un punto referencial, una de las tantas cartas que otorgaron los reyes británicos a su pueblo, más de 800. Pero la Carta Magna en el numeral 39 tiene lo que se determina como el génesis del Estado de Derecho, porque estableció el debido proceso. Otros autores señalan que era también un referente para el habeas corpus, pero en todo caso lo que es importante es que se reconocían y se imponían a la corona los reconocimientos de la dignidad del ser humano. 7 años después del otorgamiento de la Carta Magna por Juan Sin Tierra, el rey húngaro Andrés II otorgó la Bula de Oro
o Arámbula, que está en lo esencial muy semejante es a la Carta Magna. Un rasgo esencial de la República y el constitucionalismo, y además del Estado de Derecho, configurado en los últimos 1000 años, es la limitación y el control de poder. De ahí que los estados de excepción que nosotros tenemos en nuestras legislaciones son de alguna manera un atentado contra la persona, contra el individuo. En la tradición del common law, recordamos que Inglaterra en 1628 el Parlamento decretó la Petition of Rights, luego el Habeas Corpus Act de 1679. Y en toda la historia británica solo 2 veces ha sido suspendida por un gobierno. Y eso hace 200 años. Una historia parecida tiene los Estados Unidos de América, porque en su artículo 1 de la Constitución Federal, 9ª sección, en el numeral 2, habla de que el privilegio del habeas corpus no se suspenderá salvo en casos de rebelión o invasión. Nosotros, en América Latina, tenemos como referente el Estatuto de Bayona, con toda la esencia de la normativa francesa heredada de la Revolución, y el artículo 38 de ese Estatuto de Bayona, ordenado para España y estas tierras de América Latina, establece en el artículo 38 la posibilidad de suspensión total de la Constitución dependiendo de las circunstancias, si las circunstancias lo ameritaran. Como reacción a la invasión francesa, los españoles decretaron la Constitución de Cádiz, monárquica, en espera del rey Fernando VII de 1812. El artículo 172 es una lindura, dirían algunos, porque impone 12 restricciones taxativas al monarca para no poder, digamos, desbordar en su autoritarismo. Lo interesante es que cuando finalmente Fernando VII llega a la corona, asume el trono, lo que pone es fuera de vigor la Constitución de Cádiz. El límite del poder que se concreta en el amplio y fundamental derecho de propiedad es la esencia constitucional, porque la propiedad es propiedad de nuestra libertad, es propiedad de la vida, de los bienes y propiedad sobre todo de determinar el propio destino de la forma en que la persona decida vivir su vida sin coacciones ni tampoco sometimientos a nadie. Esto es lo que es vital. Asaya Berlin, hay tiempo en esta pandemia y tiempos de confinamiento, en un famoso ensayo de 1958, denominado Dos conceptos de libertad, que le sirvieron para una conferencia. Habló de la libertad negativa y la libertad positiva, concentrando la libertad negativa en la ausencia de coerción de otros. El ser humano con innato derecho a actuar como mejor le parezca y con total autonomía, sin estar sometido a voluntad ajena alguna. De alguna manera es génesis de nuestra autonomía de la voluntad, que sirve no solo para el negocio jurídico, es la base fundamental, sino también para la libertad de expresión y tantas otras libertades auténticas que debe usufructuar una persona libre, un individuo como persona. La libertad positiva la definía Berlin como la persona dueña de su propia voluntad y de determinar sus propias acciones. Cada individuo, por decirlo de alguna forma, era amo de sí mismo, su propio amo. Los estados de emergencia constitucional
de alguna manera fortalecen un paternalismo inadmisible en un Estado, y también resulta inaceptable desde el punto de vista que los gobiernos traten como niños a los ciudadanos. Quiero concluir este mensaje con un recordatorio interesante. En la sesión del 24 de septiembre de 1872, durante los debates de la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires, en República Argentina, el abogado José Manuel Estrada, que era constituyente, dijo: ¿qué me importa tener leyes, constitución y garantías para tiempos pacíficos y normales, si estas garantías se han de suspender cuando los casos de más peligro, es decir, en los tiempos críticos? No está de más una recomendación de que se cuiden mucho, y sobre todo de que todos empecemos a trabajar, porque si no nos hundimos y de nada servirá estar vivos si económicamente estamos desfallecientes. Hasta pronto.